Hola, qué bueno que estamos de nuevo conectados para la sesión de esta semana en el estudio de las células. A ver, cuéntenme cómo les va, qué tal les ha parecido este material. Yo creo que es muy importante continuar con los procesos discipulares. La disciplina no siempre es tan popular. Sin embargo, hay procesos, hay cosas que debemos de hacer. Y ciertamente que el estudio estructurado no siempre es fácil seguirlo. Más bien el espontáneo, como los estudios bíblicos comunes. Cuando digo comunes no me refiero al contenido, sino a la dinámica del estudio. Puede que sean más fáciles. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el mejor de los esfuerzos para que todos podamos aprovechar este proceso. No me renuncie, no se eche para atrás, sigamos adelante. Estamos en lo que es la vida viviendo las disciplinas espirituales. Ese es el proceso que estamos viviendo. La idea es vivir las disciplinas espirituales. Vamos a la sesión 3A, viviendo en colectividad. Viviendo en colectividad. Dice, estamos llamados a vivir de manera auténtica e interdependiente unos con otros en la colectividad bíblica. Ese es el llamado, esa es la aspiración que de acuerdo a la Escritura podemos entender. El cristiano no ha nacido para vivir aislado, el cristiano nace de nuevo para vivir en comunidad, para vivir en una colectividad. Y hemos estado aprendiendo en la sesión anterior acerca de la oración, una invitación para interactuar con nuestro Creador. Orar no es presentarle a Dios una lista de peticiones meramente, sino que implica esperar, escuchar, recordar, afirmar, rogar, pedir, agradecer, confesar, adorar y muchas cosas más. Dios siempre está listo, deseoso y es capaz de escuchar absolutamente todas nuestras palabras. Y no solamente nuestras palabras, sino que escudriña nuestros corazones. Gracias a Jesús nos hemos convertido en hijos del Padre que siempre nos está dando la bienvenida a su presencia. Tenemos acceso ilimitado delante del Señor. En esta sesión vamos a hablar acerca de la colectividad y vamos entonces a una pequeña e inicial reflexión. Se nos dice el autor que hay en la zona norte de la ciudad de San Francisco una tierra de gigantes, ilustrándolo con un parque donde existen árboles de pino, y eso está en el Armstrong Redwoods National State Reserve. Árboles que tienen más de 1400 años de existir. Y son árboles de mucha altura, de 300 pies de altura. Se podrá imaginar usted lo alto que son y por qué han sobrevivido. Nos habla el redactor de este estudio. ¿Por qué ha sobrevivido tanto tiempo? Y bueno, los pinos en realidad, según la historia, no profundizan sus raíces a no más de 12 pies de profundidad. Imagínense 300 pies de altura y solo 12 pies de profundidad en las raíces. ¿Qué es lo que lo sostiene de los vientos, de las inclemencias
de esa zona que está bastante al norte de la nación. ¿Qué es lo que lo sostiene? Bueno, según la historia, estos árboles están muy cercanos los unos a los otros y en lugar de profundizar su raíz, lo que hacen es extender sus raíces. Entonces la ramificación de los árboles se va entrelazando la una con la otra de tal manera que forman un tejido, un telar podríamos decir, perdón, entre las raíces. Entonces aquella arboleda de pinos gigantes se sostiene por la unidad que hay entre ellos. Eso es el fundamento, eso es la fortaleza que existe en esta arboleda, en este bosque. Así que se sostienen por estar juntos y por entrelazar sus raíces. Vamos entonces a preguntarnos, ¿qué palabras o emociones siente al imaginarse la arboleda de ancianos pinos de Redwood que crecen con un enorme sistema de raíces que están entretejidas las unas con las otras? ¿Qué podría usted decir? ¿Qué opinión le provoca dar con respecto a estos árboles que dan este paisaje, que dan esta visión, y no solamente por momentánea, sino que por tanto tiempo? Porque fíjese que hay varios otros bosques donde cae un árbol, le cae al otro y es un efecto dominó. Pero en este caso los árboles se sostienen por sus raíces. ¿Qué opinión le merece? Yo diría, hermanos, que me causa sorpresa. Yo no conocía esta historia. Me causa sorpresa cómo la naturaleza misma tiene esa capacidad. Estos árboles fueron creados para unir, entrelazar sus raíces, y el estar juntos, raíz con raíz, les permite que su altura sea mayor, les permite que su resistencia a la inclemencia del tiempo sea mayor. Así que yo veo que en la unidad de la uniformidad, porque son pinos de una sola especie, existe esa capacidad. O sea, podría yo ilustrarlo con gente de los mismos valores, de la misma especie, hacen fortaleza y pueden soportar grandes pruebas. ¿Cómo la metáfora de los pinos describe la iglesia? ¿Qué diría usted? ¿Que estos árboles podrían ilustrar lo que es la iglesia del Señor? Yo diría que, hermanos, la iglesia Dios la ha dejado para que juntos podamos ayudarnos, soportarnos desde el punto de vista apoyo, el poder estar recibiendo dificultades, pero aunando fuerzas, de tal manera que cuando un árbol esté por caer, las raíces del otro le sostienen, y así también en la iglesia, cuando uno de nosotros esté débil, el otro pueda levantarlo. Vamos a decir que la única forma en la que podemos soportar las tormentas de la vida y prosperar como Dios lo quiere es mediante nuestros hermanos en la fe. La iglesia definitivamente es indispensable. Nuestras raíces espirituales deben extenderse no solo de manera profunda, sino también expandirse a lo ancho en las vidas de los que nos rodean. Debemos de entrelazarnos. Al igual que no hay pino que haya soportado durante siglos sin la ayuda de otros pinos, no hay discípulo que prospere sin el colectivo formado por otros discípulos. Tenemos entonces el apoyo y la necesidad de vivir en colectividad.
Los primeros seguidores de Jesús eran las personas más diversas que usted pudiera imaginarse. Ahí habían celotes políticos, movimientos políticos, que se les atribuye cierta violencia política para emanciparse y liberar al Estado político judío. Estaba Mateo, que era un recaudador de impuestos, y ustedes saben cómo eran repudiados los recaudadores de impuestos. Habían paganos, habían gente que estaba en contra de la ley mosaica, habían inadaptados, hombres, mujeres y niños solteros, casados, viudas, huérfanos, cínicos y aquellos con baja autoestima. Sin embargo, esa colectividad diversa estaba unida noblemente alrededor de la persona de Jesús. Eso era lo que les unía, Jesús. El libro de los Hechos registra 30 años de la explosión de la iglesia primitiva más allá de los límites sociales, geográficos, étnicos y religiosos, por medio del poder del Espíritu Santo. Y el autor del libro de los Hechos, o más bien dicho, el escritor Lucas, nos brinda un informe muy detallado, dándonos muchos detalles de cuadros emotivos del tipo de colectivo que se puede crear en medio de una gran diversidad y adversidad. Con frecuencia los perseguían violentamente y sin embargo estaban tan comprometidos el uno con el otro como estaban comprometidos con su Salvador. En lugar de usar la colectividad para edificar sus recursos y agendas personales, los individuos en la iglesia primitiva usaban sus recursos para edificar el colectivo de los creyentes. Eran interdependientes, se ayudaban los unos a los otros. ¿Qué cosas hacemos en la vida que son más fáciles de lograr con un colectivo de personas? ¿Qué cosas hacemos en la vida que son más fáciles de lograr con un colectivo de personas? Yo creo que en primer lugar la familia. Es más fácil poder tener una familia si por lo menos hay dos. Eso es colectivo ya. Dos personas que se ponen de acuerdo, tienen hijos, estos hijos se multiplican y así sucesivamente, como Israel, o sea Jacob, cambiado de nombre a Israel, llegó a ser una gran nación de manera colectiva, no de manera individual. Podemos hacer cosas como el deporte, como cooperación, asociaciones de ahorro y préstamo cooperativas, o sea que todos aportan y entre todos se van dejando financiar los unos por los otros. Ejemplos. Ustedes de seguro tendrán más ejemplos en la célula. Comente brevemente las similitudes y diferencias entre sus relaciones con otros creyentes y con los no creyentes. Bueno, con los creyentes tengo una confianza mayor para realizar ciertos asuntos en conjunto, principalmente porque tenemos un marco de referencia en común, que es la Biblia. Y todos, creyendo en la Biblia, en los principios bíblicos, podemos tener un fondo común para el funcionamiento de la iglesia, una normativa común que nace de la enseñanza de la Biblia, un liderazgo que tenga que ver con la inspiración bíblica, una expansión en el orden que la Biblia nos lo menciona. Entonces yo tengo un fundamento, tengo un marco de referencia para relacionarme con los creyentes. Con los no creyentes no es fácil poder lograr acuerdos, de no ser que los que están establecidos en la ley, pero lo otro pues tendría que ser una relación menos profunda
porque lo que nos une pues no está normado y es la palabra de uno contra la del otro. Así que yo diría que la comunidad cristiana, la comunidad de la iglesia es para mí algo mucho más fácil de funcionar. Una de las descripciones fundamentales de la iglesia primitiva se encuentra en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47, que dice a continuación: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta porción bíblica nos describe la colectividad, la comunidad, el estilo de vida que habían adoptado los primeros creyentes. Vamos entonces ahora a analizar esta historia bíblica y vamos a decir que es importante experimentar la vida juntos. La riqueza del idioma griego también debe notarse al considerar la profundidad de la colectividad que estos diversos grupos experimentaron. En Hechos capítulo 2 encontramos que la palabra juntos se menciona en varias ocasiones en la traducción al español. Sin embargo, en griego hay dos palabras diferentes que se usan en cada una de estas oraciones. Y una vez que se entiendan, usted no volverá a pensar en la palabra juntos de la misma manera. Vamos entonces a considerar estos dos significados. La primera palabra en griego es epi o epi. Acuérdense que es una transliteración del griego, no tenemos el mismo abecedario, las mismas letras, entonces suena como epi. Esta es una palabra que se usa para describir el lugar que ocupa algo. Básicamente Lucas nos está diciendo que los primeros seguidores de Jesús estaban muy cerca el uno del otro. Ellos no se veían 2 veces al mes. Por el contrario, los primeros seguidores de Jesús con frecuencia se rozaban los hombros el uno con el otro porque comían, oraban, adoraban y juntos experimentaban las riquezas de la vida. Entonces, epi está hablándonos del espacio, del lugar, de cómo, qué tan cercanos físicamente estaban. Sin embargo, solo estar cerca el uno del otro no llevaba a desarrollar el colectivo bíblico que podemos observar en Hechos capítulo 2, que necesitaba ser profundo y auténtico. Tal vez es por eso que en Hechos 2 Lucas usa una palabra diferente en griego para describir a este grupo de personas que vivían cerca el uno del otro. La segunda palabra en griego es homotumadón. Homotumadón. Y esta es una palabra en un nivel completamente diferente de epi. Su significado trasciende al espacio geográfico e implica una unión que ocurre en un nivel espiritual y emocional más profundo. Esta solo se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento y Lucas usa esta palabra 11 veces en el libro de los Hechos. Entonces, la otra palabra griega habla de la profundidad de la relación. La primera habla de la cercanía de los que se relacionan. Pero además de estar cercanos, deben de relacionarse. A ver, vamos a considerar y a dar nuestra opinión. ¿Qué atractivo tiene esta descripción de Hechos 2 acerca de la colectividad bíblica y qué es aterrador? ¿Qué atractivo tiene esta descripción de Hechos 2?
Yo creo que el atractivo de la colectividad es la profundidad, la empatía, la solicitud que había de parte de aquellos que poseían propiedades para suplir la necesidad de los otros. Es importante destacar que según la descripción, pues no habían otros que eran necesitados como que obligando a los que tenían para darles, sino que nace de una manera espontánea a efecto de la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas, el poder colaborar los unos con los otros. Así que se lee entre líneas en la descripción bíblica que había algo más que simplemente una ayuda social. Había una relación entre ellos. ¿Qué es lo aterrador o qué es lo desafiante? Quizás yo traduciría la pregunta o la redactaría diferente y diría, ¿qué es lo desafiante de ese ejemplo? Lo desafiante es que en esta época, hermanos, quizás nuestra colectividad, quizás nuestro sentido de comunidad no es tan profundo como lo existió en la iglesia naciente. Yo diría, como opinión personal, que deberíamos de tener una profundidad mayor, como los pinos de que estábamos hablando al norte de San Francisco, una raíz no solamente profunda, no solamente en la búsqueda de Dios, pero también una interrelación entre los pinos, o sea, entre los cristianos. Debería de haber algo mucho mayor. ¿Por qué cree que muchas personas encuentran difícil estar consagrados o comprometidos de manera importante a un grupo de creyentes? ¿Por qué considera usted de que hay personas que no logran un compromiso, o sea, no logran entrelazar sus raíces con los otros cristianos? Siempre siguiendo el ejemplo de la arboleda o del bosque de pinos. ¿Por qué existen cristianos que dicen creer lo mismo, tener la misma base de fe, pero como que si fuesen esos árboles evitaran entrelazar sus raíces con los otros árboles que están alrededor, con los otros cristianos? Yo creo que hay de alguna manera temor, hay de alguna manera el temor, uno, de ser abusados porque habrán unos aprovechados. Otros quizás tendrán temor a que su fortaleza sea mermada por la deficiencia de los que están a su alrededor. Si vamos a los árboles, quizás un árbol frondoso y ve árboles novatos, pequeños a su alrededor, o menos frondosos, dirá, bueno, estos van a consumir mi fortaleza y por eso mejor mis raíces no las voy a entrelazar. Es obvio que los árboles no están razonando de esa manera, eso es algo natural, espontáneo, pero entre nosotros en el razonamiento, entre la precaución que muchas veces tomamos, viene de nuestras experiencias pasadas. Por eso es que los niños son más espontáneos, se ayudan los unos a los otros o se pelean fácilmente porque no están prejuiciados, no tienen experiencias previas comparadas a las nuestras. Pero debería, más que nuestra experiencia natural, debería que tener la colectividad o la experiencia comunitaria por causa del mismo espíritu que todos estamos experimentando. El entretejido por el Espíritu Santo que moraba en ellos y con corazones ardientes se fijaron en Jesús y fueron capaces de volcar a su mundo y al mundo debido a la profundidad y entrega de su colectivo. Eso dice el autor. Colectividad contra proximidad. Vamos también a tener una diferenciación y el autor del estudio nos ayuda y dice, en nuestra jornada como discípulos es frecuente confundir la proximidad con la colectividad o con la comunidad. La colectividad, el sinónimo que encuentro es la comunidad.
Es fácil pensar que estar cerca de otros seguidores de Jesús es lo que implica pertenecer a este colectivo o esta comunidad. Sin embargo, la proximidad y la colectividad son dos cosas distintas que tienen resultados diferentes. De la misma manera que el sistema de las raíces de un pino nos ofrece una metáfora para la colectividad, el vivero de los árboles nos brinda un cuadro de la proximidad, o sea, un árbol de pino que está siendo preparado para venderse en una venta de pinos, en una venta de plantas, pues ciertamente la idea es en el vivero mantenerlos independientes, no entrelazados, porque al final el propósito será venderlos, cuidarlos, venderlos para que en algún momento vayan a su hábitat natural y entonces provoque el efecto natural del árbol. Pero a diferencia de un bosque natural, el cuidado de un árbol independiente para ser vendido posteriormente, pues es diferente. El vivero de los árboles nos brinda un cuadro de la proximidad, o sea, cómo están cercanos los árboles, pero están independizados. El vivero de los árboles, como el ambiente natural para los pinos, está lleno de muchos árboles. En los viveros de árboles, estos están creciendo y son saludables. Desde la distancia, los árboles en un vivero parecen formar un colectivo unos con otros. Están juntos y en algunos casos sus ramas se tocan unas con otras, pero en realidad solo están cercanos, no están relacionados. ¿Qué les hace falta? Las raíces. Relacionar sus raíces las unas con las otras, entrelazarse. El tejido emocional, espiritual, social es lo que le hace falta a la comunidad de árboles, a la colectividad de árboles. Y eso es lo que a veces sucede con la iglesia, que estamos juntos, pero dicen de donde yo vengo, no revueltos. Cada uno quiere mantener su independencia. De alguna manera lo logro entender. Dice y continúa la lección que estamos estudiando. Sin embargo, cuando una tormenta azota un vivero de árboles, muchos de estos caen encima de los otros, incapaces de erguirse como los pinos. La diferencia es que los árboles en los viveros nunca han estado en una verdadera colectividad. Solo han estado próximos unos a otros. Cada árbol en el vivero vive en la caja o en la maceta o en la matera donde lo sembraron. Los árboles en los viveros crecen aislados. Sus raíces se extienden, sin embargo, nunca son capaces de tener la estabilidad que tienen los pinos porque no están interconectados ni son interdependientes. Cierto, algunos árboles en el vivero no se caen encima de los otros, dando la ilusión de estabilidad. Sin embargo, es probable que los árboles que todavía están erguidos estén colocados en el interior del vivero, mientras que los que estaban en el borde ya se han caído. ¿Por qué la proximidad es necesaria, pero no sustituye a la colectividad o la comunidad? La sensación de comunidad tiene que ver con la profundidad de las relaciones. No solamente del aspecto de estar juntos. Vean, en esta época que estamos desarrollando este estudio, ha venido la pandemia del COVID-19. Muy a pesar de que durante un buen grupo de meses, de varios meses, una temporada de meses, no nos pudimos reunir y todavía tenemos alguna dificultad para reunirnos, sí había colectividad, sí había la experiencia de iglesia, de comunidad, la cual se ha estado extrañando, la cual se ha estado percibiendo ausente. Aún las células, llamándose por teléfono, por algún recurso de videoconferencia probablemente, pero no de la relación normal, del contacto, a lo menos visual, físico,
que existe como iglesia, como comunidad. Entonces, la proximidad es necesaria, pero no sustituye la colectividad. De tal manera que entonces cuando nos reunimos, cuando hacemos eclesía, cuando hacemos asamblea, estamos en una parte del proceso de la iglesia. Pero cuando empezamos a relacionarnos, cuando empezamos a conocer los nombres, a conocernos entre nosotros, a conocer nuestras familias, a conocer nuestras debilidades y fortalezas, cuando pasamos juntos experiencias difíciles, es entonces cuando las raíces, como en los árboles, como en los pinos, empiezan a tejer una relación, una hermandad. ¿Es necesaria la proximidad? Sí, pero no lo es todo. Es necesaria la comunidad, la sensación de colectividad. ¿Por qué nuestros grupos pequeños y nuestras iglesias a menudo se conforman con la proximidad en lugar de buscar la colectividad bíblica? Yo diría que es un error de doctrinal o de conceptual al pensar que la iglesia es un lugar, al pensar que la iglesia es un evento. Y ciertamente que sí es necesario reunirse, sí es necesario tener un lugar donde reunirse, pero por sobre todo debemos de relacionarnos. Por eso es que algunas personas tienen la confusión de que llegando al templo se encuentran con Dios, porque creen que el conocimiento de Dios es solamente saber de Dios, pero no relacionarse con Dios. Conocer a Dios es relacionarse con Él. El tener iglesia no solamente llegar a un edificio donde nadie te conozca y salir ahí acallada tu alma porque por lo menos ya llegaste y rezaste o oraste, como tú quieras llamarlo. Tiene que ver con la relación los unos con los otros, con la experiencia comunitaria, con la experiencia de la comunidad cristiana. Cuando nosotros hacemos o vamos en ruta a hacer de la iglesia nuestra familia espiritual, no en balde la Biblia lo ilustra de esa manera. Mucho de lo que hoy llamamos colectividad en nuestras iglesias es simplemente proximidad. Hay personas que lo único que quieren es números. ¿Cuántas personas llegaran al templo? Y con eso pues se sienten muy confortados. Pararnos uno al lado del otro en un servicio de adoración, servir el uno al lado del otro en un proyecto, hasta sentarnos en el mismo banco con la misma persona semana tras semana, no significa necesariamente que se esté cultivando la colectividad. Si usted se conforma con la proximidad, raramente obtendrá una colectividad o una sensación comunitaria profunda. Sin embargo, si usted desarrolla el colectivo o la comunidad, siempre logrará la proximidad. Una de las cosas que la iglesia necesita hacer, y de ahí entonces el punto de comprometerse para esta semana, es animar y afirmar a las personas que están a nuestro alrededor. Las escrituras están inundadas de versículos que hablan de la expresión unos a otros. La próxima sesión estaremos con más detalles al respecto. Venga preparado con su Biblia porque habrá mucha relación a las escrituras. Y para ser exactos, hay 100 de ellos, de estas expresiones, en el Nuevo Testamento. Estos versículos nos ayudan a ir más allá de la proximidad y comenzar a desarrollar un colectivo bíblico de una manera profunda y auténtica. Estos versículos no solo son sugerencias o recomendaciones de la Escritura, sino que en muchos casos están enmarcadas en el imperativo, como un mandato que debe de obedecerse. Aquí tengo que llegar al punto de a los que están llevando el libro, los que adquirieron el libro, hay una dinámica,
sugerencia para hacer en la célula, y yo voy a dejar a criterio del líder si puede realizarla en medio de su célula. Y luego hay otra dinámica, otro ejercicio para que podamos hablar acerca de estar juntos. Y eso está en la página 45 del libro, dice juntos. Los creyentes que vemos en Hechos capítulo 2 no solo eran un grupo con intereses afines que estaban juntos en base casi regular y que disfrutaban actividades juntos. Ellos experimentaban la vida juntos. No había personas aisladas, cristianos del tipo llanero solitario. En lugar de eso, ellos sumergían juntos sus vidas en la palabra de Dios. Oraban juntos, compartían las cargas el uno del otro, se reían juntos, lloraban juntos, criaban juntos, comían juntos, celebraban juntos la Santa Cena, vivían juntos con acción de gracias, servían juntos, con sacrificios daban juntos y juntos eran hospitalarios con los recién llegados. Cada miembro del grupo en Hechos 2 conocía a los demás y había uno que los conocía a ellos. Tenían sentido de pertenencia, muy importante el sentido de pertenencia. Cuando a lo menos yo conozco el nombre de una persona, conozco su número de teléfono o conozco dónde vive, y ella conoce mi familia, conoce mi dirección, dónde yo vivo, y hay sentido de pertenencia. Ellos estaban juntos, enfrentaban desafíos juntos, ellos experimentaban conflictos y reconciliaciones, ellos perdonaban y eran perdonados, ellos amaban y eran amados. Este grupo pequeño, siempre creciendo, era capaz de cambiar el mundo porque juntos se concentraban en la misión de Dios. Vea qué importante de aquella comunidad, pequeña comunidad, 120 en el aposento alto, posteriormente 5,000, después 3,000, que hicieron impacto en la comunidad y luego se regaron por todo el mundo conocido de aquella época, llevando el mensaje de salvación, pero también llevando una cultura de comunidad cristiana. Impactaron de tal manera que hoy, en el año 2021, en la ciudad de Miami, que es donde está nuestra iglesia, hermanos, hemos recibido el Evangelio, y estamos en el proceso de buscar referencia en ese grupo inicial, después de que Jesús ascendió a los cielos, de cómo ellos vivían, cómo ellos tenían su comunidad y cómo lograron, a pesar de haber sido perseguidos y separados de manera violenta y obligatoria, lograron llevar el mensaje a todo el mundo, de tal manera que al otro lado del mundo, pasando el océano, nosotros conocemos el Evangelio y tantos más en otros lugares. Ahí entonces se hace una sugerencia, dice: haga 2 listas de acciones y actividades que los cristianos primitivos hicieron juntos, que actualmente usted está experimentando con otros creyentes y que a usted le gustaría experimentar con otros creyentes. Yo le sugiero que usted pueda leer Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Ve ahí qué ellos hacían, qué usted está haciendo de eso que se menciona en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, y qué cosas todavía no están haciendo. Quizás puede ser que como célula, de manera conjunta, puedan hacer una pequeña evaluación. Pueden decir también cuáles son algunas de las barreras para lograr un colectivo verdadero o una comunidad verdadera de relaciones auténticas, vida con vida, en nuestra sociedad actual, y cuáles son algunos valores que sostenemos y que impiden nuestra interdependencia del uno con el otro. Ciertamente, hermanos, que hay una riqueza en esta sesión 2, viviendo en colectividad. Definitivamente que nosotros estamos llamados a vivir de manera auténtica e interdependiente unos con otros en la colectividad bíblica. Son de las cosas que me gustan del cristianismo, cómo la palabra nos instruye y nos guía a tener un grupo
y relacionarnos con ellos. No solamente a juntarnos, no solamente a estar cerca físicamente, sino cerca, corazón a corazón. Si mi corazón late al ritmo del corazón de Dios, nuestros corazones en la iglesia juntos deben de llevar el ritmo del latido del corazón de Dios. Y junta la iglesia en ese mismo ritmo, latiendo al corazón, el corazón al ritmo del de Dios, tendremos una gran bendición. La vida viviendo las disciplinas espirituales, no solamente hablando de ellas, sino viviéndolas. Espero que puedan tener una linda reunión en la célula, puedan discutirlo y de manera armoniosa llegar a las mejores conclusiones. De mi parte será hasta una próxima vez. Dios me los bendiga.